Buenos días, hoy vamos a hablar acerca del mundo vulnerable de Jorge Richman, específicamente sobre el capítulo 1. Con respecto al primer apartado, en dos apariciones, la humanidad de iguales y el mundo de vulnerables, cabe destacar que las consecuencias de cada acción no solo repercuten en el individuo, sino también en el colectivo del cual hace parte. A partir de esta premisa, pues surgen cuestiones morales en tres aspectos principales. La primera que es la ética, la ecología y por supuesto la política. A partir de esto, pues empiezan a hablar de los problemas del capitalismo en el cual vivimos actualmente. Uno de los problemas más relevantes es la subcontratación de la contaminación, el cual pues muchos de los países en desarrollo subcontratan su contaminación en países del tercer mundo para la producción y fábrica de algunos bienes de producción, así trasladando la contaminación y no afectando sus territorios nacionales. De acuerdo con Global Efficiency Intelligence, en el 2018, el 25% de las emisiones del mundo fueron subcontratadas por este medio. Principalmente economías como las de Estados Unidos y Europa, realiza su subcontratación en países como China. Sin embargo, debido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, China para reducir sus emisiones ha hecho esta subcontratación también en otros países de Asia. Bueno, el siguiente es el primer punto de partida. La ética, una vida sin examen, no merece la pena vivirse. Para comenzar, la frase mencionada por el autor Richman nos hace ver la importancia de examinarse a sí mismo y a los demás para mantener una actitud crítica y constructiva sobre cómo actuamos y nos comportamos con el fin de evolucionar para ser mejor persona de la que podemos ser. Esta frase que hace referencia a examinar la vida no solo se hace en un aspecto individual, sino que se extiende hacia la sociedad, donde este llamado debe usarse con el fin de que si se vive como persona que ignora los valores que deben orientar hacia una vida buena, o por otro lado, si está transitando los caminos adecuados que conllevan una buena reputación. Para concluir este apartado, el autor nos propone examinar nuestra vida para saber si con nuestro estilo se engrandece o se empequeñece la sociedad. Todo depende del pensamiento que se tenga. Entonces existe una parábola que es la parábola de los lobos, donde un abuelo le explicaba a su nieto que uno tiene dos lobos dentro de uno. Uno bueno, que es el amor, la paz, la alegría, la esperanza, la humildad. Y uno malo, que es el temor, la ira, la envidia y la mentira. Entonces el niño le pregunta que qué lobo ganaría. Y el abuelo le responde, todo depende de uno mismo a quien uno quiere alimentar. En el tercer apartado tenemos la razón de nuestra acción, entonces tenemos que primero definir qué es la razón y es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y así tener conclusiones o formar juicios morales. Entonces, teniendo esto en cuenta, en nuestra vida ética tenemos que desarrollar pues, diferentes actividades de las cuales tenemos que dar razón de lo que hacemos y podríamos hacer. Como dice Heráclito de Éfeso, la razón es lo común. Entonces, tenemos que también tener en cuenta que el contenido mínimo de la acción ética sería actuar de manera que nuestra acción pueda ser recomendada a los demás y justificada ante ellos. Entonces, de manera que podamos ser capaces de dar razón de nuestras acciones. Y aquí nuestras razones deberían ser capaces de convencer a cualquier ser razonable. Entonces, tenemos que los juicios morales deben ser universales, de manera pues que todas las personas se puedan adherir a pues la filosofía debido a la fuerza y coherencia que estos poseen. Y por último, por estas razones, pues al nosotros razonar, para poder dar razón a nuestra acción, tenemos que tener implícitos pues nuestros propios intereses personales. Bueno, el principio de consideración igualitaria de los intereses, en este apartado, Richman nos aclara que los juicios éticos deben ser formados desde un punto de vista universal y no específico. Por lo tanto, en mis intereses no pueden contar más que el de los demás. Dado esto, pues se conlleva las deliberaciones morales, donde debemos otorgar igual peso a todos aquellos que afectan nuestras acciones. A su vez, se expone el principio básico de la ética normativa, la cual puede vivirse dentro de las tradiciones morales diversas, y también este principio estudia los valores morales a fin de construir estándares mínimos que nos orienten hacia un bien común. Por último, también se menciona el imperativo categórico kantiano, que lo entendemos como el acto que se lleva a cabo por el hecho de ser considerado necesario, sin que existan más motivos para ser llevado a cabo que dicha consideración, como por ejemplo
La mayoría de las personas no roba o hace daño a otras por considerar tal acción algo negativo en sí mismo. En cuanto al quinto apartado, tenemos los intereses y capacidades. Siguiente. Al hablar de esta consideración igualitaria de intereses, pues nos vamos a preguntar quiénes son qué intereses y quiénes son los portadores de dichos intereses. Y es aquí pues donde surgen los seres sintientes, que estos seres pueden tener sensaciones, por lo que para estos tiene sentido pues hablar de una calidad de vida, puesto que esta pues puede ser mejor o peor para ellos, ya que las sensaciones positivas favorecen la buena vida y las negativas pues la impiden. Así que pues es evidente que todos los seres sintientes, como decía el autor, tienen intereses y estos se fundamentan pues en objetivos enfocados a lograr su bienestar y calidad de vida. Pues complementando lo anterior, existen diferentes posiciones. Hay quienes afirman que solo los seres sintientes pueden tener intereses, pero otros afirman que todos, a pesar de su especie, sí los tienen. Esto radica en que los seres más sencillos, sin conciencia alguna, pueden vivir bien o mal, donde para estos vivir bien pues se basa en poder realizar óptimamente pues sus funciones vitales en un ambiente adecuado. Por ende, siguen los intereses y derechos, que es el otro apartado, donde se evidencia siguiente, una conexión fuerte entre la noción de interés y la noción de derecho, donde los derechos son entendidos como intereses jurídicamente protegidos y los seres que pueden tener estos derechos pues son aquellos que tienen o pueden tener interés. Siguiente. Dado lo anterior, pues concuerdo con el autor en muchos aspectos, ya que considero que la calidad de vida de cada ser depende de sus vivencias y sensaciones por las que atraviesa a lo largo de su vida. Además, durante este periodo, cada uno pues va a procurar plantear ciertos objetivos que pueden mejorar su bienestar. Por otro lado, pues se asegura que aquellos seres no sintientes pueden incurrir en estos derechos, pues sin importar la biología propia de esa especie. Y es aquí donde quiero traer el término especismo, el cual se refiere a la discriminación moral de los individuos por pertenecer a otra especie. Por lo que cada vez más los seres humanos pues pensamos que debemos recibir ese pleno respeto por el simple hecho de que somos humanos. Pero en realidad pues la pertenencia determinada a una especie pues no es más que una clasificación biológica. Por último, pues quiero resaltar el término de la sintiencia, ya que este pues es la capacidad de tener experiencias que muchas veces pueden ser positivas, que hacen referencia al placer, o las negativas que pues van ligadas con el sufrimiento. Por lo que el ser humano pues no es el único que posee dicha capacidad, también otros animales. Sin embargo, asumimos que únicamente nosotros merecemos esa consideración. Así que gozar de capacidades intelectuales complejas pues no nos da el derecho de sobreexplotar a las especies que no las poseen. Con respecto a qué seres merecen consideración moral, pues cabe destacar que sintetizamos este apartado en que tratar moralmente a un ser vivo pues consiste en tres aspectos fundamentales. El primero es no dañarlo, el segundo es no menoscabar sus posibilidades de vivir bien y el último es en la medida de lo posible ayudarle a vivir mucho mejor. Para relacionar a esto, pues nos cuestionamos en sí qué es vivir bien dependiendo a cada especie. A partir de esto, pues en la ley 1774 del 2016, o más conocida como la ley en contra del maltrato animal en Colombia, busca pues la protección contra el sufrimiento y el dolor animal causado de manera directa o indirecta por acciones humanas. Sin embargo, pues esto resulta un poco paradójico, ya que en el artículo 3 de este, pues se excluyen a aquellos animales que se encuentran relacionados con actividades de expresiones culturales, como lo son el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, entre otros. Entonces, pues en este punto se puede evidenciar cómo el derecho reconoce a unos animales más iguales que otros y cómo se le otorgan mayores beneficios a ciertas especies. También cabe destacar que la protección que se les brinda a los animales, pues estará en cierta medida reconociendo su capacidades subjetivas, sino las objetivas de cada especie. Para finalizar, las protecciones que se le brindan a los animales siempre estarán medidas en características subjetivas en la sociedad actual. Y por último, las conclusiones. Entonces tenemos que tener en cuenta primero que no se trata de un cambio, o sea, no se trata de una ley, sino de un cambio social radical. Y por último, pues debemos entender que todos los seres vivos deben ser tratados bajo el principio de consideración igualitaria de los intereses, sin importar la especie, pues porque, como explicaba mi compañera, son seres sintientes y pues tienen derechos. Muchas gracias.